Amén, amados. Saludamos a todos los hermanos que nos escuchan. Gracias le damos al Señor por un día más de vida, por estar desde aquí, desde la última trompeta filial Virrey del Pino. Saludamos a los hermanos que nos escuchan a través del Facebook y a través de la radio La Predicadora. Saludamos a todos los hermanos de la radio La Predicadora, a nuestro amado pastor Ramón Encina y a los hermanos de la Congregación del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384 en el barrio El Tambo, hermano. Si usted quiere visitar nuestra amada congregación, lo puede hacer los días miércoles y sábados a las 19 horas y los domingos a las 10 de la mañana. También le invitamos a que usted pueda escuchar los programas de radio. El pastor está los lunes y los viernes de 9 a 10 de la mañana. Después está el día lunes a las 11 de la mañana. Y nosotros estamos los lunes a las 10 de la mañana y los viernes a las 13 horas. También ya anuncié los días de culto de la iglesia y también tenemos reunión de grupo aquí en el kilómetro 43 los días lunes a las 19 horas, hermano. Si usted quiere asistir a las reuniones de grupo y es de aquí de la localidad, puede asistir a la dirección de Pillado 6052 en el kilómetro 43. Y si no, puede comunicarse con nosotros por medio del Facebook de la Última Trompeta o a nuestro celular al 15 54 13 09 99 para así poder gozar de la comunión los unos con los otros y participar de las reuniones de grupo, ¿no? Gracias le damos al Señor, gracias por poder estar compartiendo la palabra del Señor con todos ustedes. Estoy con la compañía de mi amada esposa, así que le voy a dar para que nos salude, hermano. Amén. Paz, hermanos, al Señor les bendiga. Gracias al Señor por un hermoso día que tenemos hoy de sol. Gracias al Señor porque hasta aquí nos ha bendecido, ¿no? Y hablábamos antes de comenzar, decíamos que todo lo que la gracia toca lo convierte en oro, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Amén, amados. Vamos a orar y vamos a comenzar con el programa en esta hora. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias, Señor, por poder estar en comunión los unos con los otros. Gracias te damos, Señor, por la comunión contigo, Señor, y porque tú nos sostienes con tu mano poderosa. Te rogamos, Señor, que tú nos asistas en esta hora por medio de tu Espíritu Santo, para que la palabra que salga de nuestra boca, Señor, no sea de humana sabiduría, sino la que añade el Espíritu, Señor, para edificación, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amados. Saludamos a nuestra hermana Ana Pajón, al hermano Pablo Ezequiel y a sus hijas. Que el Señor las bendiga, hermana. Gracias por estar compartiendo con nosotros. Vamos a leer ahí en el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 6, hermano. La palabra que estábamos meditando con mi esposa ahí. Y bueno, en el capítulo 1, ahí en el 5:11 viene hablando del ministerio de la reconciliación, el cual Dios nos entregó a nosotros, nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Porque dice en el 5:19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros, fíjese, nos hizo partícipe el Señor. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y bueno, y Pablo nos hace saber que nosotros somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros para que el mundo se reconcilie con Él, ¿no? Después nos hace saber que somos colaboradores, y porque como somos colaboradores nos lleva a que podamos presentar la gracia y que la gracia no sea recibida en vano por medio de los hermanos. Y bueno, y así sigue hablando la palabra, ¿no? Y en el versículo 3 dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles. Fíjese por todas las situaciones que pasó Pablo y todos aquellos que estaban con él. Por causa de dar a conocer el Evangelio, causa de dar a conocer la gracia de Dios. Fíjese, hoy gracias al Señor nosotros somos librados de todas esas cosas. Pero hay otras persecuciones internas, de los pensamientos, de los sentimientos, y externas de aquellos que van en contra de la verdad. Y entonces dicen azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad,
Estoy leyendo para que usted pueda ver el contexto de la porción de la palabra que queremos compartir con usted, ¿no? En amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, en armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, ¿vio? Y así nos ven los hombres, como engañadores. Ya vienen estos predicándonos el evangelio, seguro que alguna ventaja quieren sacar. Pero veraces, ¿por qué hay una veracidad en lo que nosotros predicamos o en la palabra que se nos fue encargada? Porque la palabra produce una transformación en nosotros, produce a Cristo en nosotros. El Espíritu Santo, tomando la palabra, produce a Cristo en nosotros, la palabra de esta gracia. ¿Qué queremos decir que cuando decimos que produce a Cristo en nosotros? Produce el pensamiento de Cristo, el sentir de Cristo y la dirección de Cristo. ¿No? Produce ese sentir que Pablo menciona ya en Filipenses capítulo 2:5, donde dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y quién produce ese sentir? Lo produce Dios por medio de esta gracia. Él lo produce, porque dice, Dios produce, dice, el querer como el hacer por su buena voluntad. Fíjese. Y entonces dice, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces. ¿Vio? Pero veraces. ¿Dónde está la veracidad? En lo que la palabra de Dios produce. Amén de que también está en la palabra, ¿vio? Porque la palabra es palabra de verdad, ¿vio? Fíjese, nunca la palabra puede fracasar, nunca, porque la palabra de esta gracia le lleva al hombre que es sincero, que se rinde a la voluntad de Dios, siempre lo lleva a ser más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Nunca la palabra de gracia es para fracaso, siempre es para bendición, siempre es para victoria. ¿Vio? Por eso dice, como engañadores pero veraces, dice en el versículo 8, como desconocidos, dice, ¿vio? Nadie nos conoce, nadie nos toma en cuenta en este mundo, ¿vio? Pero bien conocido, dice el apóstol Pablo. ¿Vio? ¿Y por quién somos bien conocidos? Por Dios somos bien conocidos. Él nos conoce bien, Él sabe lo que Él puso en nosotros y Él sabe lo que puede producir en nosotros. Y Él sabe lo que puede producir a través de nosotros también. Fíjese, entonces dice la palabra, como desconocido para los hombres. ¿Vio? Como desconocido para los hombres. ¿Vio? Nadie nos tiene en cuenta. Como dice en 1 Corintios capítulo 1, en el versículo 27, 28, dice, lo vil y lo menospreciable de este mundo, dice, eso escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Vio? Como desconocido, dice el apóstol Pablo acá. ¿Vio? Como a uno no tenido en cuenta. ¿Vio? En las cosas de este mundo, ¿no? No tenido en cuenta, como uno dejado de lado. ¿Vio? Pero Dios no nos deja de lado, nunca nos deja de lado el Señor. Porque Él no puede dejar de lado su propia vida. Porque lo que Dios usa de nosotros es la vida de Dios que está en nosotros. ¿Vio? Para engrandecer su nombre. ¿Vio? Para engrandecer su nombre. Entonces dice como desconocido, pero bien conocido, como moribundo. ¿Vio? Eso de dar a conocer a Dios no es fácil. Viene cada lucha, cada prueba, cada situación viene a nuestra vida, cada batalla viene a nuestra vida, y a veces parece que esa batalla nos desanima hasta el punto de desfallecer. ¿Vio? Pero dice la palabra del Señor, como moribundo, dice, mas he aquí que vivimos. Mas aquí que el Señor nos sostiene con su mano poderosa. ¿Vio? Mas aquí que el Señor nos guarda de todo peligro. ¿Vio? Fíjese que qué maravilloso, ¿no? Poder entender estas cosas. Nos da aliento a nosotros, nos da una esperanza de poder dar a conocer a Cristo y de aquello que nos está prometido a aquellos que le amamos. Fíjese. Mas dice, por honra y por deshonra, dice, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces. ¿Vio? Como engañadores. Así nos trata el mundo. No, esto te predican el evangelio porque algo material seguro que te quieren sacar. No, nosotros queremos introducirle al hombre en Cristo. O mejor dicho, Dios quiere introducirlo por medio de la predicación, de la manifestación de su vida en nosotros, al hombre en Cristo.
Dios quiere libertarlo de la condenación. Dios quiere libertarlo del pecado. Dios quiere libertarlo del lugar de esclavitud donde él se encuentra. Y lo quiere meter en un lugar de libertad, de descanso, de bendición. ¿Y qué mejor lugar que en Cristo? ¿Qué mejor lugar que en el cuerpo de Cristo? Porque Dios, cuando nos sacó a nosotros del mundo, dice, nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Después dice, nos dio un nuevo nacimiento. Después dice, nos dio un nuevo nacimiento, nos justificó, nos redimió, nos santificó y nos metió en el cuerpo de Cristo. Fíjese qué maravilloso. Qué maravilloso, hermano. Entonces dice, como desconocido, pero bien conocido, como moribundo. Y las aflicciones de este mundo, a veces parece que nos provocan la muerte, pero el Señor tiene cuidado de nosotros. El Señor tiene cuidado de nosotros, el Señor nos guarda. El Señor nos dio una vida que es indestructible y nosotros dependemos de esa vida para poder seguir adelante. Fíjese, como moribundos, mas es aquí que vivimos, como castigados, como castigados. Y hoy los cristianos somos tan castigados por la sociedad, somos tan tenidos en poco, tan desechados, dice, como castigados, dice, mas no muertos. ¿Por qué? Porque el Señor nos guarda. El Señor le guarda a usted y me guarda a mí, hermano. ¿A dónde nos guarda? Y bueno, y antes decíamos, Él nos guarda, dice, como a la niña de sus ojos, mirando allá en el Antiguo Testamento. Y amén, nos guarda como a la niña de sus ojos. Después mirábamos el libro de Juan y Él nos sostiene en su mano, dice, como aquel pastor que sostiene las ovejas. Y amén, el Señor nos sostiene en su mano. Pero ahora el Señor nos llevó a una iluminación mayor. Él nos metió dentro de su cuerpo. Gloria a Dios. ¿Qué más resguardo que ese? Como veíamos en Cades Bernea, el santuario del peregrino. Dios nos metió ahí. De ahí nadie nos puede sacar. Acá en Colosenses 3:3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Fíjese, para tocarnos a nosotros, tienen que pasar por Cristo y tienen que pasar por Dios. Fíjese, pero nuestra vida está escondida ahí. Nuestra vida está escondida. El Señor tiene cuidado de sus hijos. ¿Y por qué le vienen tantas situaciones a los hijos de Dios? Dice que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que amamos al Señor. Si el Señor lo permitió, es porque Él está buscando que nosotros descubramos la capacidad que hay en la vida de Dios que está dentro de nosotros para poder enfrentar las situaciones. No para destruirnos. Por eso dice, como derribado, dice, pero no destruido. Como muerto, dice, pero he aquí que vivimos. Fíjese, como castigado, mas no muerto, dice. Como entristecido, dice. Como entristecido, mas siempre gozoso. Y el gozo es algo que se ve interiormente. Pero ese gozo llega a ser algo exterior. ¿Cuándo? Cuando la vida de Dios crece. Cuando la vida de Dios crece, se desarrolla y se manifiesta a través de este vaso de barro. Porque acuérdense que más arriba, en el capítulo 4, porque esto viene desde el capítulo 4, 5, 6, usted puede venir mirando, siguiendo la línea de enseñanza, y primero Pablo nos hace saber que tenemos un vaso de barro que contiene un tesoro. Y nos hace saber, dice, en el capítulo 4 nos hace saber un poco de estas situaciones. Dice acá la palabra, pero tenemos este vaso de barro, dice, en este vaso de barro, pero tenemos este tesoro en vaso de barro, ahí lo leí bien, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. No de nosotros. Para que cuando nosotros pasemos por la prueba no podamos jactarnos de nada de mantenernos firmes, sino de aquello que Dios puso dentro de nosotros. Aquello que Dios puso dentro de nosotros. ¿Y qué puso Dios dentro de nosotros? Su vida. Dios puso su vida dentro de nosotros. Entonces, ¿y por qué estamos en pie? Porque la vida de Dios está en nosotros y esa vida nos lleva a nosotros a ser más que vencedores. Más que vencedores. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y fíjese, ¿en qué momento? Dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados.
¿vio? En apuro, mas no desesperado. Perseguido, ¿vio? Perseguido por todos lados, mas no desamparado. El Señor nos sostiene, el Señor nos resguarda. Derribado, dice, pero no destruido. ¿Vio? Usted se cayó en la carrera. Vio que cuando un maratonista corre la carrera, corre el riesgo de caerse. Bueno, si él se cae, corre el riesgo de no ganar la carrera, no finalizar la carrera. Bueno, en este caso, en el caso espiritual, es diferente. Porque esta no es una carrera de velocidad, esta es una carrera de obstáculos. Si usted se cayó, ¿vio? O yo me caí en la carrera, no está todo perdido. Nosotros podemos levantarnos, sacudirnos el polvo. ¿Vio? Sacudirse el polvo es reconocer que nos hemos equivocado, ¿vio? Y que necesitamos ayuda del Señor. Y entonces el Señor nos asiste por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo, por medio de la vida de Dios que está en nosotros, y podemos seguir corriendo la carrera que tenemos por delante con paciencia, dice, ¿vio? Con el fin de alcanzar el premio. ¿Cuál es el premio? El premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. ¿Cuál es el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús? Ser la esposa de Cristo. Fíjese. Perseguidos mas no desamparados, derribados pero no destruidos, llevando en el cuerpo, dice. ¿Vio? ¿Cuál es la forma de correr? ¿Vio? Porque tenemos que aprender también a correr legítimamente. ¿Cuál es la forma de correr? Dice, llevando en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús. ¿A qué? ¿Para qué la muerte de Jesús? ¿Vio? Para que cuando las concupiscencias de la carne se quieran manifestar en este vaso de barro, entonces yo pueda declarar, no, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos mortales. ¿Vio? Y volviendo ahí al capítulo 6. En el 9, como desconocido, pero bien conocido. ¿Vio? Sí, pero a mí, yo voy por todos lados y nadie a mí me reconoce. Que lo reconozca Dios. Que lo reconozca Dios. Si usted es reconocido por Dios, es bien conocido. ¿Vio? ¿Por qué? Porque usted es reconocido por Dios como un hijo de Dios. Tal vez no sea reconocido como un pastor, como un evangelista, como un apóstol, como un profeta, delante de los hombres. Pero por Dios es conocido como un hijo de Dios. Es bien conocido. ¿Vio? Y si Dios lo conoce bien como un hijo de Dios, entonces Él va a dar testimonio de usted, de lo que puso en usted, para mostrar en usted su poder, para mostrar su gracia en usted. ¿Vio? Como desconocido, pero bien conocido. Como moribundo. ¿Vio? A veces tantas pruebas vienen a nuestra vida. Parecieran que nos van a deshacer. Nos van a matar. ¿Vio? Las pruebas que vienen a nuestra vida. Pero ¿qué dice la palabra? Como moribundo dice, mas he aquí que vivimos. ¿Vio? Porque ¿qué es lo que nos sostiene a nosotros? A nosotros nos sostiene la fe, la vida de Dios, la palabra de Dios. ¿Vio? Entonces como moribundo, exteriormente parece que ya no hay solución para mí. Ya no tengo más fuerza para nada. ¿De dónde está nuestra fuerza? Nuestra fuerza está en el Señor. ¿Vio? Nuestra fuerza está en el Señor. El Señor está dentro de nosotros. Él es la vida. ¿Vio? Él es el poder. ¿Vio? Que nos sostiene. Fíjese qué maravilloso, hermano. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Espere que me pasé. Como moribundos, mas aquí que vivimos. Como castigados, ¿vio? Mas no muertos. Como castigados, mas no muertos. ¿Vio? Parece que las situaciones que vienen en nuestra vida parece algo tan duro y tan pesado. ¿Vio? Pero Pablo dice, esto no es para morir, sino es que es para vivir. Fíjese. ¿Por qué es para vivir? Y porque permite que la vida de Dios, a pesar de la situación que vino a nuestra vida, pueda darse a conocer. Y podamos descubrir en esa vida los atributos que esa vida tiene para poder sobrellevar la carga que vino a nuestra vida. ¿Vio? Para poder sostenernos. No sostenernos nosotros a nosotros mismos, porque no nos podemos sostener, sino ser sostenidos por esa vida. Si Dios no nos sostiene en el momento de la situación, no nos puede sostener nadie, hermano. No nos puede. Ni el más erudito de los hombres en la palabra nos puede sostener. Si no nos sostiene Dios, no nos sostiene nadie. Fíjese. Entonces dice, como moribundo, mas he aquí que vivimos, como castigados, mas no muertos.
como entristecidos, mas siempre gozosos. Y como decíamos recién, el gozo que está dentro de nosotros. ¿Cómo se mantiene ese gozo? Por medio de la comunión. ¿Por medio de la comunión con quién? Con el Señor. ¿No? Estamos en esa comunión con el Señor por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio de estar en comunión con los hermanos. Y esa comunión produce un gozo en nosotros. ¿No? Produce un gozo en nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor está en nosotros. ¿No? Porque el Señor está en nosotros. Y esa vida que está en nosotros dice que nos trae a nosotros felicidad. Nos trae gozo. ¿No? Fíjese. Entonces dice acá la palabra, como entristecido, mas siempre gozoso. Como pobre. Y esta es la parte más maravillosa que nos maravillábamos con mi esposa, ¿no? Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. ¿No? A veces nos miran exteriormente y somos tan pobres materialmente, ¿no? Somos tan pobres materialmente, somos tan pobres a la vista de los ojos naturales de los hombres, pero nuestra riqueza está dentro de nosotros. ¿No? Nuestra riqueza está dentro de nosotros. Con esa riqueza nosotros podemos enriquecer a muchos. ¿No? ¿Cuál es la riqueza? La vida de Dios. Hay tanta gente que tiene todo. Todo, hermano, todo. No le falta nada, absolutamente nada. Pero tiene tanta tristeza y amargura en su corazón. Tiene deseo de morir, tiene deseo de quitarse su vida. ¿No? Y eso es porque le falta el gozo. ¿Cuál es el gozo? El gozo de la salvación. Le falta Cristo, ¿no? Con el cual nosotros fuimos enriquecidos. ¿No? Hemos sido enriquecidos en Él, dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Hemos sido enriquecidos en Él, en toda ciencia, en toda sabiduría. En todo hemos sido enriquecidos en Él. ¿Para qué fuimos enriquecidos en Él? Para que podamos enriquecer a otros. ¿No? ¿Y con qué lo vamos a enriquecer? Con lo que fuimos enriquecidos nosotros. Con lo que Dios nos dio a nosotros. ¿No? Como, dice, como entristecido, mas siempre gozoso. Como pobres, dice. ¿No? Como pobres. ¿No? Así somos vistos de los hombres, como pobres. Mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada. ¿Y con qué me vas a enriquecer vos? Si vos no tenés nada material que a mí me pueda favorecer. O que sea de mi interés. No tengo nada material. Y seguramente que, aunque lo tenga, seguramente que vos ya lo tenés. ¿Yo? Pero lo que yo tengo, lo que Dios me dio a mí, para poder enriquecerte, es lo que vos necesitas. Y eso me hace acordar a Pedro y a Juan, cuando se encontraron con este hombre que pedía limosna. ¿Yo? Era un hombre, dice, que era cojo de nacimiento, dice. Y dice que él pedía limosna a la puerta del templo. Y cuando se encontró con Pedro y con Juan, dice que ellos le dijeron, no tengo oro ni plata, dice, pero lo que tengo te doy, dice, en el nombre del Señor Jesús, levántate y anda, le dijo. Fíjese. Y el hombre fue sanado en el momento. Esa es la riqueza que nosotros tenemos para enriquecer a otros. ¿Vio? La riqueza es la gracia de Dios hecha vida en nosotros. ¿Vio? Un carácter que no es de este mundo. No es de este mundo. Usted fíjese que cuando el Señor Jesús era escupido, era insultado, era golpeado, ¿vio? Él dice no respondía a aquellos que le maldecían. ¿Vio? Y cuando le preguntaron a él, luego tú eres rey, le dijo, sí, pero mi reino no es de este mundo. ¿Vio? La vida que él traía a dar a conocer no era de este mundo, porque si hubiera sido de este mundo hubiera sido igual a la que todos tenían, una vida que viene de Adán, pero la vida que Cristo trajo a dar a conocer, ¿vio? Él era la vida del Padre. ¿Vio? Era la vida del Padre. Porque dice ahí en Juan capítulo 17. Fíjese lo que dice ahí. En el 17, en el 22 dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno.
yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Porque aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado, desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos te han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer tu nombre, ¿vio? El Señor dio a conocer el nombre del Padre. Les he dado a conocer tu nombre. Y le daré a conocer, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que los has amado esté en ellos y yo en ellos. Fíjese, dar a conocer a Cristo. ¿Vio? Ese es el trabajo que hoy tiene la iglesia, el cuerpo de Cristo, dar a conocer a Cristo. ¿Vio? Pero eso de dar a conocer a Cristo no es por medio de obras que nosotros le damos a conocer, sino por medio de dejar que Cristo viva su vida en nosotros. ¿Cómo dejamos que Cristo viva en su vida en nosotros? Presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, ¿no? Y así enriquecemos a los hombres, ¿no? Así enriquecemos. No tenemos nada material. Pedro y Juan le dijeron, no tenemos ni plata ni oro, pero lo que tenemos te damos, le dijeron a este hombre. Y este hombre fue beneficiado en el momento. En el momento fue beneficiado. Fíjese. Y cuando nosotros damos a conocer a Cristo, no tenemos material. Si el Señor añade, mucho mejor, ¿no? Porque no solamente le bendecimos con lo más importante y valioso que tenemos, que es la vida de Dios, la palabra de Dios, sino también con la añadidura que el Señor presenta. Pero si aún así no lo tenemos, le bendecimos con lo más grande y lo más valioso que el Señor nos dio, que es la gracia. Que es la gracia. ¿No? Porque esa gracia que Él va a recibir, esa gracia lo va a acompañar toda su vida. Y lo que la gracia produzca en Él, como produce en nosotros, eso se va con nosotros, hermano. Y conforme a lo que la gracia de Dios produce en nosotros, al crecimiento de la vida, al desarrollo de la vida, a la transformación, conforme a eso vamos a ser recompensados. Fíjese. Por eso dice acá la palabra. como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, dice. ¿Vio? Así no ve el mundo. Los cristianos siempre pobres. Siempre pobres los cristianos. Siempre mendigando. Como pobres, dice, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, dice, mas poseyéndolo todo. Fíjese. Si tenemos a Cristo, tenemos todo lo que necesitamos. ¿Vio? Tenemos la clavija. La clavija era el poste central de la tienda del israelita. ¿Vio? Y en la clavija se colgaba todo lo que necesitaba el israelita. Él colgaba su arco, colgaba su hacha, colgaba su agua, todo colgaba ahí. ¿Vio? Entonces él necesitaba algo, iba a la clavija. ¿Vio? Y nuestra clavija es Cristo. Y en él, dice, fuimos enriquecidos. ¿Para qué fuimos enriquecidos? Para enriquecer a otro. ¿Vio? Para enriquecer a otro. Para que otro pueda ser enriquecido con esta gracia que nos ha llegado a nosotros y nos ha enriquecido de una manera tan maravillosa, hermano. ¿Vio? ¿Y cuál es la mayor riqueza que nos dio la gracia? Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. Y esa es la esperanza gloriosa que tenemos. Dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Fíjese qué maravilloso, hermano amado. ¿Yo? Como entristecido, mas siempre gozoso. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Fíjese. Parece que no tenemos nada. Parece que somos pobres. ¿Vio? A la vista de los ojos naturales. Pero el Señor nos ha dado tanta riqueza. ¿Vio? El Señor nos ha enriquecido tanto para que por medio de esa riqueza nosotros podamos enriquecer a otros. ¿Vio? Y el Señor nos dio ejemplo de cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque Él dice que siendo rico, dice, se empobreció para enriquecernos a nosotros. Y la riqueza que Él nos dio fue maravillosa, hermano, porque Él nos salvó. Nos salvó con una salvación eterna. ¿Vio? Él nos justificó.
Él nos redimió. Gracias le damos al Señor, hermano. Gracias le damos al Señor por esta palabra. Gracias le damos al Señor porque, aunque nos vean como pobres, el Señor nos ha enriquecido para que podamos enriquecer a otros. Con una gracia maravillosa, con algo que el mundo, como dice en el libro de Salmo, con algo que el mundo no puede comprar con dinero. No puede comprar con dinero. ¿Vio? Dice la palabra, vení y comprad sin dinero y sin precio vino y leche, dice. ¿Vio? Fíjese qué maravilloso. El dinero no lo puede comprar. ¿Vio? Alabado sea el nombre del Señor. Doy gracias al Señor, hermano. Saludamos a todos los hermanos que nos han escuchado. Hasta aquí nos ha dado el Señor. Y bueno, con la ayuda del Señor nos estaremos viendo el día lunes a las 10 de la mañana, hermanos. Vamos a orar y nos vamos a despedir. Padre amado, bendito Dios, te doy gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has enriquecido, Señor. Y te rogamos, Señor, que por medio de esa riqueza que nosotros hemos recibido, Señor, otros puedan ser enriquecidos, otros puedan ser alentados, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, amados.